Hola, buenas noches familia, Dios les bendiga. Un honor poderlos acompañar en este miércoles por medio de el Facebook Live. Tener un tiempo en el que podamos meditar de la palabra de Dios y podamos tener un tiempo de aprendizaje. Gracias en este día por conectarse y los invito a que inviten a alguien más a que se conecten en este día, a que puedan también aprender de la palabra de Dios, que tomen unos segunditos ahí donde ustedes están para compartirle el link a alguien o darle share a la publicación dentro de sus muros. Y bueno, conforme van llegando, vayan enviando un saludito para saber quién me acompaña el día de hoy aquí por este Camino Canadá Live. Y si no me conocías, así como dice en la pantalla, yo soy Pilar Ramírez y el Señor hoy me da la oportunidad de poder acompañarlos y poder compartir con ustedes en este día. Entonces, familia, sin dilatarnos más, les invito a que tomen su Biblia, no dejen de tener la Biblia en mano, papel y lápiz si quieren anotar los versículos, anotar palabras claves, para que así como aprendíamos hace unas semanas, podamos ir a profundidad con la palabra de Dios. Y para que podamos comenzar entonces, familia, hagamos una oración. Padre amado, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad, Señor, de poder estar aquí en este tiempo juntos, Señor, poder escuchar tu voz, Espíritu Santo. Que seas tú quitando toda distracción y dándonos estos próximos 30 minutos de aprendizaje, Señor, donde tú puedas tocar nuestro corazón y hablar a nuestra vida, donde tú tengas un mensaje, Señor, que llegue a nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada una, Señor, de nuestras vidas, por el tiempo, Señor, que tú has agendado y que hoy en este día, Espíritu Santo, llegues a cada una de las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Bueno, familia, el día de hoy, este tema se titula Construyendo la huella de Dios. Y este tema o este título viene de lo que nos dan como enfoque del día del mes. En nuestra familia espiritual, cada año tenemos una visión y cada mes tenemos un enfoque. El enfoque de este mes es mi compromiso con mi familia espiritual, construyendo la huella de Dios. Y vengo meses pidiéndole al Señor que me enseñe a vivir ese enfoque durante ese mes, que yo pueda crecer, que yo pueda experimentar eso que el Señor quiere que aprenda. Y entonces durante los últimos 8, 9 días que han transcurrido de este mes, le decía, Señor, ¿cómo se construye tu huella? ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedo tener ese compromiso con mi familia espiritual? Y me llevó a conocer la huella que el rey David dejó. Vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 15, versículos número 4 y 5. Y para darle un poquitito de contexto a esos dos versículos, antes de verlos, le voy a comentar a qué se referían estos versículos en Primera de Reyes 15. Están hablando del reinado de Abiam. Y en el versículo 3 estaban diciendo que el corazón de Abiam no era perfecto como el corazón de David. Y aquí comienza el versículo número 4 y 5. Leámoslo. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. O sea,
Jehová le dio lámpara a ese rey Abiam en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. No me vayas a quitar el versículo, no lo hemos terminado de leer, pero hasta ahí maravilloso. La vida de David es definitivamente el testimonio de un héroe de la palabra de Dios. De ninguna cosa que el Señor le mandó, él se apartó en todos los días de su vida. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con el corazón perfecto. Si usted estudia la palabra de Dios, David fue un hombre increíble. Y luego leo este versículo y termina, salvo en lo tocante a Urías Eteo. O sea, como excepto en lo que sucedió con Urías Eteo. Si no sabe quién era Urías Eteo, prepárese. Anote el versículo porque no le voy a leer toda la historia, pero se la voy a contar rápidamente para que nos alcance el tiempo y le pueda contar la historia completa. El rey David se encontraba en Jerusalén, había tenido ya muchas victorias, el reinado estaba prosperando y los reyes en esa época salían a la guerra. Esa era la costumbre. David en esta ocasión había ganado tantas guerras y le estaba yendo tan bien que decidió en ese momento quedarse en Jerusalén y envió al comandante y envió a todo el ejército y se quedó chévere en el palacio. Una mañana, estando por ahí caminando por el palacio, por la terraza, de lejos, yo creo que ahora sí empieza a conocer la historia, ¿cierto? Vio de lejos a una mujer bañándose, se le fueron los ojos, mandó a preguntar, ¿quién será esa señora? Los mensajeros regresaron y le dijeron, es la esposa de Urías. Ya sabemos quién era Urías. Urías era el esposo de Betsabé, la mujer que David tomó y la dejó embarazada mientras Urías estaba en la guerra. O sea, se le hizo tremendo problema. El rey David, plan A, manda a traer a Urías como un mensajero y le pregunta, gracias Urías por venir, cuéntame cómo está yendo la guerra, qué tal va la guerra en este momento. Entonces Urías le dice cómo va la guerra y luego el rey le dice, bueno, ya que estás aquí en Jerusalén, anda, vete a tu casa, visita a tu esposa y le manda tremendo banquete. Y Urías se niega a ir a la casa. ¿Cómo así? Estamos en plena guerra. Yo no puedo irme a visitar a mi esposa. Allá hay gente muriendo en la guerra. El arca del pacto se encuentra en una tienda de campaña. Yo no me puedo en este momento ir a visitar a mi esposa. Entonces, David saca el plan B. Entonces, a la siguiente noche va y lo embriaga, lo emborracha, pero aún así Urías decide que no va a ir a la casa de su esposa. Eso no es lo que tiene que hacer. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces David toma el plan C y lo envía de regreso a la guerra con un plan escrito para el comandante, de modo que tenía que morir. Y así es como Urías en plena guerra muere. Una vez Urías muere, Betsabé se va a vivir al palacio. Cuando usted lea 2 de Samuel 11, péngale mucha atención que ahí va a leer sobre mentira, decepción, culpa, adulterio, asesinato, encubrimiento. Algo muy interesante que encontré, religiosidad. Después de que David fue y se acostó con Betsabé, dice que se limpió de su inmundicia. Eso es religiosidad. Estaba lleno de pecado. ¿De qué se limpiaba? Dice que después de que le llegaron las noticias de que Urías había muerto, le manda al pueblo y dice, no, bueno, le dice al comandante, sí, bueno, no, oren, anímense, sigan, van a estar bien, pero oren. Esto es religiosidad. Y esta historia tiene algo
falta de arrepentimiento. Esta historia que le acabo de contar en más o menos 8 minutos no sucedió en ese tiempo en 8 minutos, sucedió en un lapso de varios meses, no fue inmediato. Y durante ese tiempo David no se arrepintió. Por lo tanto, es el Señor quien va y confronta a David por medio del profeta Natán. Ahí es donde podemos leer en Segunda de Samuel, capítulo 12, esa parte donde Samuel lo confronta. Natán confronta a David. ¿Y cómo comienza el rey Natán a contarle a David para hacerlo caer en cuenta de su pecado? Le dice, hay 2 hombres, uno rico, uno pobre. El rico tiene muchas ovejas y vacas. El pobre solamente tiene una cabrita, en la cual la compró, la crió, y un día el rico no quiso comer de sus ovejas y sus vacas, entonces fue y cogió la oveja del pobre, y David en ese momento se enfurece y dice, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Quién hizo tal cosa? Digno de muerte. Y leamos lo que dice en el versículo número 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo número 7. Miren lo que dice. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Usted se imagina que alguien le esté contando algo y le dice, usted fue el que hizo eso, confrontado con su pecado. Y mire lo que sigue en el verso número 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolos malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Natán le declaró todo lo que había hecho. Fue y le dijo todo cuanto había pecado. Y de ahí, Natán le declara todas las consecuencias, empezando en el versículo 10, de lo que iba a vivir David a consecuencia de su pecado. No era difícil. Las consecuencias del pecado en nuestras vidas se tienen que vivir y van a ser así. Y una cosa que Jesús lo dijo mientras estuvo aquí en la tierra, que no hay nada cubierto que no haya de ser descubierto. Nuestro pecado se va a mostrar algún día. Nuestro pecado un día se va a mostrar. Si no nos hemos arrepentido, el Señor conoce, y ese pecado y esa culpa que hemos cargado y todo aquello que leíamos en esa parte de Segunda de Samuel, versículo 11, sobre la mentira, la decepción, la culpa, el adulterio, el asesinato, el encubrimiento, la religiosidad, la falta de arrepentimiento, y añádale todos los demás que usted ha cometido. El Señor los conoce. Y este es el día en el que el Señor dice, estoy parado delante de ti, tú has pecado. Y así es como entonces David le contesta en el versículo 13 a Natán. Y esto es lo que David dice. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Quizá esa conversación entre pequé contra Jehová y la respuesta de Natán no fueron inmediatas, sino que Natán se vio que Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que quiere vernos bien. Él le dijo, así como el Señor nos lo diría a nosotros, no vas a morir. Tú no has perdido tu vida eterna, tu vida espiritual no se ha acabado con el problema que has vivido. No vas a morir. Tu pecado ha sido perdonado. Y entonces, vámonos a hacer un estudio, como venimos aprendiendo durante los últimos meses y semanas, de los salmos. Y de ahí es donde vino este
esta gran enseñanza a mi vida. Del Salmo número 51. El Salmo número 51 es un canto, es un salmo, es un poema que David escribió específicamente a raíz de esta situación que vivió en referencia a Urías y a Betsabé y en lo que fue su arrepentimiento delante de Dios. Él le pedía al Señor en el primer versículo: Señor, borra mis rebeliones. En el segundo versículo leamos lo que él le pedía al Señor. En el Salmo 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David le decía como, todavía no es suficiente, lávame un poco más, límpiame más, perdóname más, quiero ser más limpio, quiero estar más santo delante de ti. Así debe ser la manera como pidamos perdón delante del Señor, que nos limpie, que nos lave, que saque. Bueno, yo no sé, pero al menos cuando uno vivía con la abuelita y yo era chica, las toallas eran blancas y eso las mandaban a lavar, que con cloro, que le eche sal, que le eche limón, que la ponga al sol, todo con tal de que fueran las más blancas del vecindario. Así siento que le decía David al Señor que lo limpiara. Y le dice también en el versículo 3, porque yo conozco mis rebeliones, yo sé lo que tengo, el pecado ha estado ahí delante de mí todos estos meses, todo el tiempo, el pecado no se ha ido, Señor, yo no he podido dejar de pensar en ese pecado. Al menos yo sí he pecado en esta vida. Y en los momentos que lo he hecho, va uno a buscar al Señor y lo primero que se le viene a uno a la mente es el pecado, la rebelión, la iniquidad, aquello que hicimos, no contra el que le robamos, no contra el que le mentimos, no contra el que adulteramos, sino contra Dios hemos pecado, le hemos ofendido su santidad. Y esto era lo que David declaraba, es que contra ti he pecado. Con el pecado nos queda difícil dejar una huella, no nos deja avanzar. Y entonces, ¿cómo podemos dejar una huella que Dios quiere que dejemos si tenemos pecado? Tenemos que empezar por pedirle al Señor que nos lave y saque de nosotros definitivamente el pecado. Búsquelo en el Nuevo Testamento, pero es que después de recibir a Cristo y tener al Espíritu Santo, dice, uno no peca. Y el que ha sido convertido no peca. David mismo lo sabía, que un corazón convertido no peca. Por eso David le pide al Señor ser hecho nuevo, renovado, vivir por el Espíritu, tener gozo, tener ese gozo de salvación. Leámoslo para que lo aprendamos. Leamos ahí del versículo 10 al 12 en el Salmo 51. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solamente le estaba diciendo, devuélveme un corazón limpio. No, créalo, Señor. Siempre he estado manchado de pecado. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme nuevo, renuévame. Ya no quiero ser como antes. Y en el versículo 11 dice, no me eches delante de ti, de delante de ti. O sea, ya no quiero salir de tu presencia, Señor. No quiero volver a estar apartado de ti. Una de las cosas más duras que tuvo que vivir Jesús en la cruz fue estar separado del Padre. Yo creo que le dolió más que cada latigazo, que haber perdido toda su sangre. Fue estar separado del Padre. Y ese dolor lo deberíamos sentir cada vez que pecamos. Y dice, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros, familia, vivimos en el tiempo de la gracia y el día que nosotros declaramos recibir, conocer
al Señor Jesucristo y entregar nuestra vida a Él para que Él fuera nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida. Por lo tanto, Él ya no se va, pero podemos contristarlo, podemos apagarlo, podemos ignorarlo. ¿Y por qué? Si podemos vivir con su poder, si podemos hacer que su fruto se haga una realidad. Por eso David le decía, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Se acuerda que le dije allá en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 10 al 12? Él tenía que vivir las consecuencias del pecado. Dios no se las estaba quitando. Él iba a vivir las consecuencias del pecado. No iba a morir, iba a tener salvación, pero iba a vivir las consecuencias del pecado. Y el pecado nos va a traer tristeza, nos va a traer dificultades, nos va a traer amargura. Pero David quería vivir gozoso. Y ese gozo se vive en la salvación. Nuestra salvación es nuestra alegría. Podemos estar pasando por dificultades muy, muy, muy difíciles. Pero cuando decimos, pero estoy salva, no hay nada más de qué preocuparme, ya no hay más, podemos tener gozo. Y ahí es cuando David lo entiende y le dice al Señor, quiero poder poner una huella en tu nombre, quiero poder seguir construyendo tu huella aquí en la tierra. Mira lo que dice Salmo 51, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Una vez estamos limpios y hemos sido perdonados, hemos sido hechos nuevos, renovados, viviendo en la presencia del Espíritu Santo, no tendremos otro deseo que servir al Señor, que ser huella. Y mira lo que dice el versículo número 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David anhelaba de poder alabar al Señor, poder declarar sus palabras, poder hablar de sus maravillas, poder ser de cambio con las personas que estaban alrededor de él. Eso era lo que él anhelaba. Eso era lo que él quería mostrarle al pueblo alrededor, sus alabanzas, enseñar verdaderamente lo que le gustaba al Señor. Por eso fue que pudo enseñar y pudo plasmar para siempre lo que Dios quiere de un corazón y que Dios decía, Él tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice el versículo número 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no deseaba sacrificios de hacer cosas o de quizá matar un animal, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero en realidad un corazón que está contrito, que está humillado, que está verdaderamente arrepentido de lo que ha hecho, que desea cambiar, que quiere ser nuevo, que quiere servir, ese es un corazón que deja huella. Entonces, este mes de noviembre, que todavía estamos muy al comienzo del mes, enfoquémonos en hacer lo que el Señor quiere enseñarnos, comprometernos con nuestra familia espiritual, construyendo nuestra huella. Si estamos en cero muy lejos, empecemos por arrepentirnos. Si ya hemos sido arrepentidos, enfoquémonos en ser transformados. Y si el Señor ya nos ha transformado, sirvámosle al Señor para su obra. Cuando nos enviaron a comienzo de mes el enfoque del mes en una fotico, y si tú no lo recibes o eres nuevo, envíanos ahí por interno. Yo quiero recibir el enfoque del mes cada comienzo de mes. Así te lo podemos enviar. Pero dice, como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros debe encontrar su lugar y asumir la función asignada por Dios a cada uno. La iglesia la hacemos todos,
Todos somos útiles y necesarios en la familia e iglesia. La obra de Dios se completa en nosotros cuando asumimos el compromiso de servir en su obra. No hay un servicio muy pequeño o un servicio muy grande. Hay servicio para su obra. Así que familia, tenemos una huella por dejar, tenemos una vida por vivir. La vida de pecado no nos deja nada bueno. La vida de arrepentidos nos deja con el deseo de más. La vida transformados nos deja con el deseo de que otros puedan vivir lo mismo. No desperdicies ese momento de que otros puedan vivir lo que tú estás viviendo. Y el versículo de ese enfoque en 1 Corintios 12:27 dice así: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No hay ninguno de nosotros que sobre, ni ninguno de nosotros que falte. Todos somos necesarios, todos tenemos un pedacito. Y si usted se lee todo ese 1 Corintios capítulo 12, habla de que cada uno tenemos una posición, unos pastores, unos maestros, tenemos dones, cada uno de nosotros tenemos una posición y podemos dejar esa huella. Y la huella hoy comienza en tu corazón, un corazón arrepentido, transformado, que esté siempre dispuesto a servir para la obra de Dios. Entonces, con eso, familia, yo les invito a que hagamos una oración. Papá Dios, yo te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver, Señor, que cada personaje en tu palabra de Dios se mostró tal y como es. Ninguno pudo encubrir en tu palabra sus errores, Señor. Ni aun el rey David, Señor, con todo lo bueno que se dijo, Señor, un hombre conforme a tu corazón, un hombre que hizo, Señor, conforme a todo lo que le mandaste. Aún así, Señor, dijiste que todo lo hizo bien, excepto a lo que tenía que ver con Urías Heteo. Se había equivocado y tuvo que pagar consecuencias graves, muy graves de su pecado. Quizá hoy nosotros, Señor, nos encontramos llenos de pecado, llenos de culpa, llenos de mentira, de decepción, de engaño, de adulterio, de fornicación, de inmundicias, de lascivia, Señor. Quizás, Señor, tenemos homicidios, contiendas, peleas, Papá Dios, Señor. Pero hoy te pedimos que seas tú limpiándonos, porque el pecado está siempre delante de nosotros, se nos hace imposible buscarte. Queremos orar y no sabemos cómo, no podemos entrar a tu presencia. Queremos aprender de tu palabra, pero el Espíritu Santo ha estado apagado a causa de nuestro pecado. Límpianos, Espíritu Santo, límpianos mucho. Haznos blancos como la nieve. Haznos, Señor, limpios y transparentes delante de ti. Quita nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne transformado conforme a tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por venir a salvarnos. Espíritu Santo, que tú mores en nosotros, actúes y que tu fruto se haga vivo en nosotros, que podamos dar testimonio y podamos poner de tu huella por medio de nuestra familia espiritual allá afuera en el mundo, Señor. Que seamos esos agentes, Señor, que puedan cambiar día a día lo que hay afuera. Bendito eres, Padre Santo, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Amén y amén. Bueno, familia, ese es un tema que el Señor me llevó a orarle y creo que también a llorarle en esta semana, pero le doy gracias al Señor porque todos los días tendremos algo de qué arrepentirnos, de
qué ser limpiados y de qué ser nuevos. Y con eso, familia, les quiero invitar a que no se pierdan la reunión del domingo aquí por Facebook. Recuerden que puede que no comience 10:30 en punto, esperen 5 minutos, esperen 10 minutos, la transmisión empezará. También de lunes a viernes tenemos nuestro cariñoso saludo por medio de nuestro pastor Bruno. No se olviden, si no lo están recibiendo por medio de WhatsApp, envíenos un mensajito para que puedan recibirlo. Y si tienen alguna petición de oración, si en algo podemos entonces servirles, ayudarles, orar por ustedes, aconsejarles, contáctense con nosotros. Estamos para servirles y para estar ahí con ustedes. Los amamos muchísimo. Espero verlos muy pronto y que Dios los bendiga. Chao.